Y ahora vamos al análisis. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ofreció hace minutos una entrevista en Televisión Nacional para intentar calmar el ambiente de los enfrentamientos tanto en la calle como en el Parlamento por la reforma de las pensiones. Ofreció varias declaraciones ante dos periodistas después de sobrevivir a dos mociones de censura por forzar la aprobación de la reforma de las pensiones y además repitió que descarta que haya elecciones anticipadas o cambios en su gabinete. Sobre sus palabras y sobre el futuro de las pensiones y de otras reformas, vamos a conversar con Pascal Drouhot. Él es analista político y especialista en relaciones internacionales. Pascal, gracias por estar en Directo América. Un gran gusto, muchos buenos días. Macron asegura que no retira la ley de las pensiones, pero al parecer la enmienda sí podría ser estudiada en el Tribunal Constitucional. ¿Hay opciones de que se caiga la reforma o ya no hay nada que negociar? Bueno, muy bien lo dijiste. El texto que ya está considerado como adoptado está ahora a manos del Consejo Constitucional y él dirá, pues, si está totalmente constitucional o si debe ser revisado. Pero definitivamente la entrevista hoy del presidente Emmanuel Macron es un momento clave porque Emmanuel Macron ya desde tiempo intentó presentar, reexplicar con la amplitud estratégica en qué está ubicado, por qué hubo esa reforma, hacia dónde vamos. Es decir, pues, que intentó reexplicar el panorama global desde su reelección del año pasado hacia dónde vamos. Entre tanto, se ha tildado al presidente Macron Pascal de antidemocrático por forzar la aprobación de la reforma a través del artículo 49.3. Sin embargo, el mandatario ha usado este mecanismo que está en la Constitución. ¿Por qué entonces la desconfianza de los franceses, más allá de la rabia que produce que aumente la edad de jubilación? No, creo que hay que reponer un poco orden en todo eso. Uno, no hubo nada de anticonstitucional en el proceso del debate parlamentario. Que haya moción de censura es el juego parlamentario, no es la primera. Hubo muchas desde 1958 y esas nuevas instituciones. Una desde entonces solamente funcionó, fue en 1962 cuando cayó el gobierno de Georges Pompidou, dando al general de Gaulle en esa época la iniciativa de reponer una nueva mayoría. Hoy en día, el 49.3, ese famoso artículo que hace parte de una panoplia institucional que permite, por cierto, al Poder Ejecutivo hacer prevalecer cuando hay un bloqueo su posición, hace parte de esos instrumentos legales, constitucionales, y quiero recordar que el último uso de este artículo fue el número 100 desde 1958. No es nada de nuevo. Ahora, por cierto, toca sobre un texto muy sensible que lleva sobre la relación al trabajo, sobre la relación al tiempo libre, sobre la relación a la vida. Y es la razón por la cual el presidente, de lo que dijo en su entrevista, lo inscribe, hace bien la separación entre acciones de política diaria y el interés general. Y en eso tiene razón en recordar que él ya no puede ser candidato nuevamente. Ya en 2027 se acabará su mandato y no podrá por constitución lanzarse a un nuevo periodo. Entonces ahí intentó mostrar una dinámica en el interés general de la nación en un contexto complicado, como dijo, la guerra post-COVID, la inflación, pero dando ya un rumbo nuevo que, por cierto, no habíamos oído esas últimas semanas. Bueno, mire, la gran pregunta en todo caso es si va a cumplir esta entrevista que acaba de entregar Emmanuel Macron el objetivo de calmar la violencia, las protestas y sobre todo los grandes desacuerdos que quedaron ahora en el Parlamento, sobre todo después de hacer declaraciones que podrían ser polémicas, como por ejemplo decir que no son valientes los que no están a favor de la reforma porque dejarían la carga a sus hijos más adelante si no se soluciona el problema ya, o acusar a los sindicatos de no haber buscado
buscado una alternativa o un punto medio, sino rechazar la reforma de plano. Entonces, ¿realmente logrará conciliar a través de las palabras que acaba de decir? Pues eso fue el objetivo. Vamos a ver, acaba de hablar. Mañana es el noveno día de movilización nacional a raíz de manifestaciones. Vamos a ver. Ahora, por cierto, lo que dijo fue para inscribirse en un nuevo diálogo nacional. Afirmó que respetaba a los sindicatos. Hemos visto desde varios días que están ellos mismos desbordados por movimientos que ahí ponen disturbios. Todavía hubo lunes pasado con muchos incendios puntuales en París, con una voluntad de desbordar pues, ese movimiento cívico enmarcado por los sindicatos. Propuso retomando la palabra, co-construir un nuevo agenda parlamentario, tiene todavía 4 años de mandato en llevar a cabo y volver sobre el terreno al contacto. Obviamente, cuando le preguntaron los periodistas, a diferencia de 2017-18, en el principio de su primer mandato, ¿por qué pues, adoptó esa reforma? Recordó que en pocos años existen primero muchos desafíos importantes que ponen presión, el desafío internacional, tenemos una guerra a las puertas de la Unión Europea, lo recuerdo, con consecuencias económicas, la inflación, tuvimos el COVID con una presencia estatal muy importante. El Estado, a cualquier sea el precio, que fue la fórmula, fue presente durante todo ese periodo apoyando a los salariados y a la empresa para que no pierdan el poder de vivir, el dinero. Es decir, pues que sí, inscribió con un rumbo. Ahora vamos a ver en las próximas horas y mañana si esas palabras, si ese rumbo enmarcado por el interés general, usando esa palabra el presidente, está entendida y vamos a saberlo muy rápidamente. Claro, pero lo que pasa es que ese interés general que describe Macron no es lo que se escenifica en este momento en las calles. Y usted lo decía, mañana hay convocada otra gran huelga. Los manifestantes han dicho, y los sindicatos principalmente han dicho que no van a detener las manifestaciones. Sin embargo, lo que vemos es un Macron que no cambia su postura, ¿no? Muy firme en su decisión de la reforma de las pensiones y de no dar marcha atrás. ¿Cuál es entonces ahora el objetivo que se deben plantear o que se piensa usted que se van a plantear los manifestantes en las calles ante un presidente que no da el brazo a torcer? Bueno, me imagino que la jugada ahora es ver cuál será la posición del Consejo Constitucional sobre este texto. Pero como recuerdo, hay dos cosas en cuanto a las manifestaciones y convocatorias, como muy bien dijiste. Mañana la Unión Intersindical llama a grandes manifestaciones, eh, como vivimos 8 veces antes. Eso hace parte de ese debate social en Francia. Pero, por cierto, existe una violencia en término político. Vimos la fuerza de esas palabras violentas en el Parlamento, primero, que se traduce en la calle. En la calle son pequeños movimientos. Yo vi lunes anoche, yo estaba en París para ver, para oler un poco, y eso en todas palabras, la situación. Y ahí sí vi pues que eran minorías, pero minorías organizadas, sabiendo pues poner ese desorden que podía tener, procurrir imágenes de caos cuando por cierto no es un caos, pero eso es un proyecto político y eso es lo que vemos y entendemos hoy en día. Existe también como proyecto político el de volver de crisis política a una crisis de régimen la situación. Entonces, cuidado con eso. Es la razón por la cual, es cierto, Emmanuel Macron pues quiso redefinir el rumbo, redefinir el horizonte, recordando pues a través de lo que dijo, a través de sus palabras, que no hay ninguna crisis de régimen en Francia.
Las instituciones funcionan, pero por cierto, hemos atravesado un debate fuerte con una crisis política y ahora pues él llama a ese concepto del interés general, por cierto, para calmar. Vamos a ver, como dije, ya rápidamente esta semana si ese mensaje está entendido. Y muy bien dijiste, es cierto que está firme su posición, pero a la vez extendió la mano cuando afirmó esa voluntad de co-construir una agenda parlamentaria porque las reformas en Francia, en el contexto económico que conocemos a nivel nacional, que conocemos en Europa, bajo la presión de la guerra, es cierto pues que eso impone seguir con reformas. Bueno, y va a venir también una reforma de migración, lo mencionó el presidente en su entrevista, así que tendremos que ver cómo están los ánimos parlamentarios cuando se aproximen esas semanas. Gracias a usted, Pascal Edrujo, analista político y especialista en relaciones internacionales, por sus apreciaciones. Muy bien, y a nuestros televidentes de Directo América los invitamos a que sigan con nosotros. Pausa pequeña y ya volvemos con más.